Hola, en el vídeo de hoy no os voy a dar consejos sobre cómo hacer el dibujo, sino qué hacer una vez que ya habéis acabado el dibujo. Lo más normal es que queráis subir vuestro dibujo a redes sociales o compartirlo de alguna forma. Entonces es importante el hacer una buena foto o un buen escáner. Os voy a dar algún consejo de los que yo utilizo para una vez que tengáis el dibujo hecho, poder llevarlo a redes sociales mediante dos métodos fundamentales. Por una parte el móvil, que es lo más sencillo, es lo más asequible, y por otra parte algo un poquito más complicado, que es con un escáner y con un programa de retoque de fotografía como Photoshop. La primera opción sería con el móvil, es lo que seguramente haréis la mayoría, y entonces lo más normal es con el móvil usar la misma cámara del móvil, hacerle una foto al dibujo lo más frontal posible, lo más desde arriba, intentar que no sea que no os quede muy inclinado como esto, ni en el otro sentido, sino que queden las líneas lo más rectas posible. Entonces hacéis la foto. Una vez que tenéis la foto, podéis retocarla un poquito, ya sabéis, bueno, con filtros, podéis subirle un poquito el brillo, podéis subirle la saturación. Eh, Podéis luego recortarla un poco para que se quiten los bordes y eso. Y bueno, de esta forma pues ya tenéis la foto terminada para subirla a la red. Para hacer la foto con el móvil también hay una serie de aplicaciones que os pueden venir bien. Yo, por ejemplo, uso esta que se llama Cam Scanner. La abres directamente y entonces tienes la opción de hacer una foto nueva y al hacer la foto tú puedes coger, por ejemplo, parte del escenario, no tienes por qué centrarte en el dibujo concretamente y hacerlo más cerca, sino que puedes hacer una foto normal así. Y una vez que haces la foto, veis que el programa os selecciona la parte del dibujo, la parte que entiende que es lo que queréis escanear, porque el resto de alrededor no, no forma parte del dibujo. Una vez que tenéis aquí, podéis ajustar un poquito, podéis cerrar un poco los bordes, por arriba, por abajo, le dais a OK y veis que el programa mismo os hace una limpieza de la foto, os sube un poquito los contrastes, los colores, podéis usar algún tipo de filtro diferente. Hay un montón de filtros en blanco y negro y eso. Y una vez que lo tenéis, os guarda la foto para que podáis subirla ya a redes sociales. Puede ser un escáner de sobremesa como este, conectado al ordenador. Entonces simplemente coger la ilustración, ponerla en el escáner y con un programa de escaneado hacer el escaneado. Escogéis los parámetros que queráis, color, blanco y negro, o lo que sea, y luego ya escogéis la zona que queréis escanear. Pulsáis escanear. Y ya os aparece la foto. Una vez que tenéis la foto ya en Photoshop, lo que podéis hacer es rotarla, como yo he hecho, para que esté en su postura. Luego voy a ajustarle los niveles para que tenga los blancos y los negros en su sitio. Lo puedo hacer automáticamente o lo puedo hacer manualmente, como veis aquí, moviendo estas flechitas
hasta que tenga el nivel de negro y de blanco. Voy a ajustar los blancos ahora, así más o menos. Veis que hay como una montañita, pues cada flecha tiene que quedar a un lado de la montañita, digamos. Una vez que tenemos esto ya solucionado, lo que voy a hacer es quitarle un poquito todo el fondo. Veis que tiene un poquito la textura del papel. Entonces voy con la varita mágica, voy a seleccionar todo el fondo, todo el color blanco. Voy añadiendo también algunas zonas que hay que se han quedado aquí sin añadir, algunos trozos de ruido, de manchas que hay por ahí en medio. Y una vez que lo tengo todo, lo que voy a hacer es rellenarlo con el color de fondo, que es el blanco, y de esta forma pues ya queda todo el fondo absolutamente blanco y queda la foto mucho más limpia. Una vez que tengo ya hecho todo esto, lo que puedo es ajustarle un poquito el tono. Veis que aquí puedo cambiar un poquito los colores y luego puedo cambiarle un poquito la saturación. Veis que ya va cogiendo los colores más fuerza o menos fuerza según veáis en la pantalla. Y una vez que tengáis esto claro, le dais a OK y ya lo que nos quedaría es ajustar un poquito la foto para que no tenga tanto margen blanco con la herramienta de recortar. Y una vez que tengo esto ya, lo que voy a hacer es el tamaño de la imagen. Veis que esta imagen es muy grande, es demasiado grande para subirla a redes, excesivo el tamaño que tiene, entonces lo puedo cambiar aquí en los parámetros estos el tamaño para que me quede una foto de aproximadamente entre 2 y 3 megas. Creo que está bien de resolución para subirla a redes sociales. Y con eso ya guardo la foto. La guardo en mi escritorio con un formato de JPG o también podría ser, aquí abajo veis JPG es lo más normal, puede ser también PNG si tuviera un fondo transparente, pero lo más normal es JPG, entonces la guardo y con esto ya tengo la foto lista para subir a las redes sociales con un tamaño normal. Estos son entonces los dos métodos que os recomiendo para subir fotos a redes sociales o para mandarlas por correo, por WhatsApp. Como habéis visto, son básicamente dos con móviles. Quedaría la foto un poquito peor de calidad. Tiene la ventaja de que es un poco más rápido y que lo podéis hacer en la calle en el momento en que hacéis la foto, no hace falta que volváis a casa para ello. Y luego una forma un poquito más profesional, digamos, o que os permite un poquito más de calidad, que sería aquí con el escáner. Veis que la calidad de la foto es un poquito mejor, pero tiene el inconveniente de que tenéis que tener algún programa de edición de fotos, un escáner y, y tener un poquito de conocimiento de retoque de foto para lograr la foto con sus características y con su calidad correspondiente. Abajo en la descripción del vídeo os dejaré un poquito de información sobre el escáner o sobre la aplicación y eso. El escáner que yo tengo no es un escáner maravilloso, es un escáner de sobremesa baratito de entre 50 y 100 euros. Y el programa de edición yo uso el Photoshop porque es lo que suelo usar, pero hay otros programas que no son tan complicados o tan caros de comprar y también te dan bastante buen resultado. Bueno, pues con esto espero que tengáis un poquito más de idea de cómo tratar las fotos de vuestros dibujos y compartirlas para que todo el mundo las disfrute. Espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.